una mañana helada, costó en lo personal mucho levantarse y más aún transitar, porque aspiramos el frío, no sé si lo sintieron, pero por la gracia de Dios nos encontramos hoy iniciando una semana, primer día de la semana, que nos invita a recordar la obra del Señor en favor de cada uno de nosotros. Y es particularmente una alegría poder estar aquí, poder pensar y celebrar este tiempo que cada domingo disfrutamos y que cada domingo fortalece nuestras convicciones en lo que creemos, en lo que decimos creer, y con la esperanza de que su venida está pronta, y eso nos mueve a vivir una vida que no está exenta de situaciones, pero con un fin que sabemos que va a ser el mejor mientras transitemos este camino. Y hoy quería compartir, ahí alguien me dio una estocada. Quería compartir algo que vino a mi corazón y que leía de un predicador y que fue de bendición, sigue siendo de bendición a mi vida, y un poco quería también transmitirles a ustedes de esto. Yo hace poco tiempo comencé a hacer pilates. No sé si alguien sabe que pilates es una actividad física no tan extrema como lo puede ser ir a un gimnasio. Sin embargo, desde que comenzó, uno arranca con un gran entusiasmo, ¿no? Cada vez que inicia alguna actividad, ustedes me imagino que en algún momento de su vida habrán iniciado algún deporte o algo que tenga una disciplina, ¿no? Sea fútbol, vóley, en el caso de acá de Enrique, hacer las carreras a mar y cuerpo a tierra, todo eso. La instrucción militar. ¿Cómo se llama eso? Instrucción militar. Instrucción militar. ¿Qué tal? Es así. Y sin duda al principio fue algo que costó, pero con entusiasmo, porque tenías ganas de estar ahí, y a medida que fue pasando el tiempo, esas ganas, en algunos casos, fue mermando, ¿no? Uno de los desafíos que cada uno de nosotros tenemos como cristianos es vivir una vida en continuo progreso. ¿Qué quiero decir con eso? Que siempre estamos tratando de conocer, aplicar y llevar adelante lo que Dios pide de nuestra vida, que nos demanda. Y al empezar, sabemos que es fácil. ¿Ustedes recuerdan cuando recibieron al Señor en su corazón? Ese día. El primer amor. Ese día arrancamos con todo, con toda la fuerza. Teníamos y arrancamos esa
ese principio con un total fervor y amor por nuestro Señor. Pero a medida que pasó el tiempo y como sabemos, a muchos en el transcurso de su vida cristiana han tenido dificultades. Sabemos que vivir nuestra vida cristiana no significa que vamos a estar exentos de las dificultades propias que tiene cualquier persona en el mundo, las mismas quizás. ¿Sí? Y eso hace que quizás nuestra vida empiece a tener esa dificultad y quizás a perder la mirada de lo que un día conocimos. Y hoy quería ver un poco acerca de la carta que se le escribe a los hebreos, ¿sí? Creo que ya la hemos visto en alguna oportunidad, pero puntualmente la carta de Hebreos nos muestra cómo va sucediendo esto en el transcurso de la vida cristiana, que no estamos nosotros exentos en la actualidad. Yo ya llevo más de 20 y pico de años en la iglesia y he visto pasar mucha gente. También tuve mis tiempos difíciles, que muchos conocen, que quizás otros todavía no. Pero es bueno tener presente esto porque al ser conscientes nos vamos preparando, nos vamos anticipando o quizás viendo lo que quizás en algún momento nos toque o estás viviendo en la actualidad. Capaz que puede ser desinterés, aburrimiento, un montón de cosas que suelen suceder porque se vuelve quizás a veces una rutina y no tiene que ser así. Para empezar, vamos a buscar Hebreos y lo primero que tenemos que entender es que nosotros la palabra hebreos en la etimología o en el origen de la palabra significa cruzar el río o pasar al otro lado. Así más o menos es lo que significa o se traduce el origen de esta palabra. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros, al momento de recibir a nuestro Señor, hemos sido llamados, como lo fue, por ejemplo, Abraham, cuando fue llamado a dejar su ciudad de Ur, de los caldeos, ¿no? Fue llamado para salir afuera, o sea, cruzar. También Israel debía salir de Egipto. Y nosotros somos llamados a salir del mundo. Todos sabemos que cuando se refiere a la palabra mundo, es al sistema que está gobernado por Satanás. El sistema que hoy vemos, o sea, la tierra no significa esto, ¿no? Sino el sistema que hoy está imperando. Ahora, en primera
de Juan, vamos a ir a primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo muy conocido, 2, 15 y 16, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que somos y fuimos invitados a no vivir conforme a este mundo. Para entender eso, ¿no? O sea, hemos sido llamados afuera. De hecho, el término iglesia significa literalmente llamados afuera, ¿sí? Y esto no quiere decir que nos desentendamos de lo que pasa a nuestro alrededor, sino que debemos y hemos comenzado una carrera que empieza del lado de nuestro Señor. Y debemos saber que lo que hay en el mundo no nos satisface como lo hace la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y la idea de esto es, no es solo cuestión de empezar bien, sino de terminar bien. Y esta es la idea que hoy quería traer. Porque todos empezamos, como decimos, con la pata derecha. Y después, al final de la carrera a veces terminamos con la derecha o con la izquierda. Pero la idea es que mantengamos presentes los ejemplos que nos ayudan a vivir conforme a lo que su palabra dice. Dice Hebreos 2, 4, dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. La iglesia estaba ahí creciendo, estaba en auge, había un gran entusiasmo. Hebreos 6, 5. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La iglesia estaba creciendo. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 43 al 47 dice... la vida de los primeros cristianos, en los títulos de nuestras Biblias, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice:
añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Un principio excepcional, un principio ideal, con todo el entusiasmo, ¿no? Pero dice después más adelante, al poco tiempo, estos mismos cristianos fueron expulsados de Jerusalén. Hechos capítulo 8. Y ahí vemos la historia de Saulo, cuando todavía no era Pablo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Se terminó todo lo que estaba bien. O sea, el principio ese que habían arreglado con todo, se termina ahí. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos los que fueron esparcidos, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Tuvieron que dejar todo: vivienda, trabajo, posesiones, les quitaron todos para continuar con esta racha de dificultades. Dice el versículo 4 de este capítulo 8 de Hechos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea que a pesar de lo que habían empezado a vivir, continuaban todavía con ese fervor, con ese entusiasmo, a pesar de lo que estaban viviendo, de haber sido expulsados y que le quitaran todas sus propiedades, todas sus pertenencias, de haber sido expulsados de la tierra donde estaban ellos. Pero sobrevino otra dificultad. Una dificultad que pasaron unos más o menos 30 años desde que pasó esto, y ya muchos habían perdido el entusiasmo ahí, porque ya la persecución de los judíos había pasado, pero vino otra que fue peor, que creo que en algún momento también lo compartieron mis hermanos, que fue con Nerón, que incendiaron Roma, y lo que hizo Nerón fue echarle la culpa a los cristianos, y ahí fue que se desató, creo que la peor forma de persecución y asolación de los cristianos de esa época. Y ahí también, o sea, ahí lo que sucede es que el autor de Hebreos, en Hebreos 12:13, vamos a Hebreos de vuelta, 12:3, habla acerca de que ellos ya estaban con sus brazos caídos y sus rodillas paralizadas, con peligro de desmayar. Dice Hebreos 12:3, considerad aquel que sufrió contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los está alentando, les está diciendo que a pesar de lo que estaban sufriendo, no debían ellos
desmayar ante las dificultades. Incluso algunos dudaban acerca de Dios, de lo que iba a hacer Dios. En Hebreos 3:12, vamos más atrás. Fíjense que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y otros también retrocedían. Hebreos 10:39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe para preservación de alma. Había muchos que estaban retrocediendo. De alguna forma habían perdido la pasión por el Señor. ¿Se puede perder la pasión por el Señor? Sí. Y eso es lo que más creo que me llama la atención, y que también a mi corazón habla, porque pasado el tiempo, quizás ese fervor con el que arrancamos, si no lo alimentamos, puede empezar a socavarse. No digo que se pierda la salvación, porque cuando recibimos la salvación, nuestra eternidad ya está asegurada, pero en el transcurso del camino podemos perder el rumbo. Como decía el escritor, lo importante, más que comenzar la carrera, es terminarla. Entonces, también podemos ver que en Apocalipsis también vemos, no lo vamos a buscar, vemos la pasión perdida por la iglesia de Éfeso, ¿sí? Que perdió su primer amor, como decía Enrique, la Odisea, la iglesia de Galacia también, ya no disfrutaban de servir al Señor. ¿Estás disfrutando de servir al Señor hoy? Sí, sí. Yo creo que sí. Pero estamos conscientes de que corremos el peligro que en algún momento podamos dejar de sentir ese fervor. Sí, porque estamos luchando contra la carne, contra nosotros mismos. Y es por eso que debemos enfocarnos. Fíjense que al principio la iglesia estaba con un amor tremendo, vendían sus casas. Yo siempre lo hablaba con los muchachos, cuando todavía Dios no nos regalaba el terreno que hoy tenemos para construir. Les decía, vendamos los vehículos y compremos un terreno, la que tenemos. Está bien, es otro el contexto, es otro la situación, no tiene, o sea, no es, pero ese entusiasmo de hacer cosas, de poder proyectarse, de poder ver lo que Dios quiere hacer, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer. Porque a veces estamos también con muchas pretensiones nuestras, pero tenemos que ver qué es lo que Dios quiere marcar para la vida de su iglesia. Y se le compara también esto que pasó con estas iglesias, como también con estos hermanos de los hebreos, podemos estar acá y no estar disfrutando, ¿no? Lo que se le compara con el matrimonio, con un matrimonio, ¿no? Que mantiene un compromiso, que siguen estando juntos, pero ya no disfrutan del uno del otro. Yo conozco casos de personas que viven por compromiso, porque tienen cosas
tienen buena posición económica, y si alguno de los dos rompe con la relación, pues viven, pero no viven con esa relación donde se cumplen las responsabilidades, las tareas rutinarias, sobreviviendo, pero sin pasión, o sea, sin satisfacción. Cuando ese matrimonio arrancó pero como de 10, pero después en el tiempo también se perdió eso, y un día para otro se desconocieron. ¿Quién es? Pese a vivir en el mismo lugar, o sea, en el mismo hogar. Y es ahí donde vemos que todo se vuelve quizás más tedioso, el ánimo se va desgastando, ya no le hablas lo mismo a tu esposa, a tu esposo, y hasta el punto que se quiera hasta llegar a renunciar. Y eso suele pasar cuando se va desgastando el matrimonio, cuando no hay, y hemos hecho también, recuerdo, campañas donde se invita a amar a tu cónyuge y a hacer cosas. ¿Se acuerdan que hicimos 40 días con propósito? ¿Era? Siempre recuerdo eso porque el escritor ahí del libro ese decía que a veces uno tiene que hacer cosas o dejar de hacer cosas que le apetecen a uno para poder cumplir con la expectativa de tu cónyuge. Y parece como que estás perdiendo, pero todo lo contrario. Cuanto más das sin esperar, el amor de Dios va cubriendo esa necesidad, ¿no? Y en la película que vimos, que fue A Prueba de Fuego, ¿todos la vieron, no? Se llama A Prueba de Fuego la película. Si alguien no la vio, se la recomiendo, está en YouTube. Habla de ese amor que se perdió porque cada uno hacía las cosas que le interesaban y no compartían las cosas en común. Y bueno, no la voy a contar porque si no, pero si tienen la oportunidad de verla, se la recomiendo al 100%, porque lo que más me quedó fue que, o sea, el esposo ya había dado por terminado el matrimonio, y la esposa tenía a su mamá enferma y necesitaba una silla o algo así especial para que se pudiera mantener, y costaba mucha plata, y él nunca quiso aflojar la plata. Pero cuando entendió el amor de Dios, la compró, no le dijo que la había hecho él, y ya se me pone la piel de gallina porque cuando la recuerdo, porque ella pensaba, porque había una persona que andaba mostrándole su amor a la esposa, y era casado. Y cuando ve que hace esto, dice el mismo protagonista, Dios me dio más amor del que tenía antes, y la amaba más a su esposa de lo que la amaba al principio, y que no importaba si ella lo dejaba o no, pero él le iba a seguir amando. Qué clase de amor. Y ese es el amor que no hay que dejar, como en la iglesia, nuestro primer amor, dejar de lado. O sea, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacerlo de una forma provocada por nosotros. No se trata de sentir, porque a veces puedo decir,
no siento nada. ¿Alguna vez escuchaste hablar a una persona, por Dios, hasta ahora no siento nada? No se trata de sentir. El sentimiento viene a raíz de la decisión que tomás, de entender lo que Dios hace por vos e hizo. Ahora, una de las cosas que debería emocionarnos cada vez que la tenemos acerca es su palabra. ¿Cuándo fue o cuándo recordás la última vez que te emocionaste leyendo la palabra? Hacé memoria. ¿Cuándo fue la última vez que te emocionaste por leer la palabra? Y yo creo que cuando uno estaba con el primer amor, él lo buscaba, en todo momento buscaba satisfacerse con la palabra. La Biblia. Y después como que uno lo va dejando y en vez de leerlo todos los días, pero él lo hace más espaciado. Claro, como que se enfría, ¿no? Exacto, por eso mismo, porque la misma rutina o la pérdida de ese alerta, se puede decir de alguna forma, nos va haciendo perder como lo hicieron los hebreos, ¿no? Por eso que es tan importante, y me imagino que te acordarás cuando conociste a tu esposa, ¿no? ¿Cuánto hiciste por ella al principio y la seguiste haciendo hasta el final? Sí, pero hubo siempre. Como todo, exacto. Como toda pareja. Acá pasa lo mismo con la palabra. Entonces tenemos que volver a empezar a leer la palabra, volver a enamorarse de la palabra, de decir, mirá, hermano, mirá lo que la palabra está diciendo aquí, cómo me habla, como lo hizo conmigo cuando leo esos versículos que hablan del amor de Dios para con nosotros. Y la otra pregunta para hacerte es, ¿cuándo fue la última vez que tu corazón estalló de alegría por ganar un alma? ¿No? Es algo de que también nos debe hacer pensar acerca de ese amor que cada uno de nosotros profesa por nuestro Dios. El leer sus escrituras, el ganar un alma. ¿Hace cuánto que no podemos ver a un alma? Si bien lo predicamos, pero esa alegría de ver a una persona que recibe a nuestro Salvador, ¿no? Un alma que se gana para Cristo. El descuidarnos puede ser algo que nos cueste mucho. Y donde nosotros debemos trabajar es primeramente en nuestra fe, en nuestra decisión de hacer las cosas que Dios nos pide. Dice ahí en Hebreos 2.1, seguimos con Hebreos, dice, por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esto tiene que ver con un término náutico y tiene que ver con el poner el ancla, ¿no?
hay un episodio de un puerto donde hay un barco que el personal que estaba a cargo se olvida de colocar el ancla y viene una tormenta y el barco va a parar y encalla en otro lugar. Hubo ahí un descuido de parte de los operarios. Y en cierta forma el escritor también nos está diciendo acá que anclemos, o sea, que tengamos diligencia, no sea que nos deslicemos, dice. Es aferrarnos a la palabra de Dios, a los principios que hemos aprendido de Dios. Hebreos 2:3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Tenemos que estar atentos. Sabemos que Dios nos salvó por pura gracia, no por nuestros méritos. Y una vez que somos salvos, podemos correr esta carrera de la vida y recibir la corona de vencedores. En 1 Corintios 9, (24 al 27). Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y con esto los quiero animar nuevamente a correr esta carrera que ya lleva más de la mitad del año, y todavía nos queda otro tramo y después, hasta que venga el Señor, podamos mantenernos firmes en esta carrera, sabiendo que desde el principio hasta ahora Dios ha sido bueno y que corremos el riesgo de en algún momento de deslizarnos. Por eso que le dice a los hebreos, no sea que descuidando nos deslicemos, que atendamos con diligencia esto que Dios nos entregó, que no es por cosa, es nuestra salvación. El Señor Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros y es por eso que hoy estamos acá. Y desatender esto sería grave para nuestra vida. Y mantenernos alerta y sabiendo que corremos una carrera en la cual vamos a ser premiados. Premiados con
no cosa corruptible, sino incorruptible. Sabiendo, como lo dice ahí en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, o sea, no con ningún propósito. Todos tenemos un propósito. De esta manera pelea, no como quien golpea al aire, porque tenemos ciertamente un asidero firme que es nuestro Dios, y poner nuestra vida para el servicio del Señor y disfrutar del servicio del Señor, disfrutar de su palabra y de predicar la palabra. Arranquemos o demos esta vuelta de rosca, como algunos lo dicen, para renovar nuestro compromiso con el Señor, nuestro amor por nuestro Señor. Volvámonos a enamorar como ese primer día que recibimos a nuestro Dios. Vamos ahora a compartir los símbolos y que el Señor nos ayude en esta carrera. Como dije al principio, que es una carrera que está llena de cosas buenas y de cosas no tan buenas, pero con el ánimo de persistir hasta el final, de como arrancamos bien, terminar bien y no quedar a la mitad del camino, porque muchos sabemos que se quedaron en la mitad del camino y esperamos que en algún momento puedan volver a nosotros, a recapitular. Padre, gracias, Señor, te damos porque hoy podemos, Señor, nuevamente estar reunidos, Señor, ante esta mesa, primer día de la semana, pudiendo, Señor, recordar el precio que tú pagaste por la vida de cada uno de nosotros. Y recordamos, Señor, ese día que te conocimos, Señor. Ese primer amor que nos llenó de alegría y que debe, Señor, cada día de nuestra vida seguir siendo así. Sabemos que somos seres humanos falibles, pero, Señor, necesitamos, Señor, que nos ayudes a continuar, Señor, en esta carrera, Señor, para alcanzar, Señor, tu gracia, que ya nos fue dada, pero que de alguna forma, Señor, reconocemos y agradecemos por lo que tú hiciste por nosotros. Al partir de este pan recordamos el cuerpo de nuestro Señor molido por nuestros pecados. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Amén.